Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a ver algo increíble, como de costumbre. Vamos a ver cómo configurar una capa de texto en Photoshop para crear la típica estructura guión, bloque de texto, guión, bloque de texto, etcétera, donde los bloques de texto quedan indentados, desplazados hacia la derecha, mientras que los guiones, circulitos o el símbolo que queráis utilizar queda a la izquierda alineado verticalmente. Antes de empezar debo reconocer que si grabo este vídeo es porque hace poco alguien me preguntó cómo hacer esto y yo patiné, pero a base de bien, en la respuesta que le di, porque le sugerí un método que para nada es la forma ideal de hacer esto. De modo que grabo este vídeo con la vana esperanza de limpiar lo poco que queda de mi reputación. Bueno, dicho esto, vamos a utilizar este texto como ejemplo. Se trata de un extracto de un libro de mi autoría, de inminente publicación, el Tratado sobre los Indeseables, donde desgloso y comparto mi vasto conocimiento sobre esta clase de personajes. Evidentemente esto es broma, es simplemente una excusa para tener un texto, pero si queréis leer la chorrada que he escrito aquí, dadle a la pausa, lo leéis y luego me seguís escuchando o no os vais a enterar de nada. Antes de seguir, quiero aclarar que este texto que tengo aquí es lo que se llama texto de párrafo, no el objeto de texto, que es el otro tipo de texto que hay en Photoshop. Para aclarar la diferencia, que es muy simple, creo un nuevo documento y lo explico. Cuando tengo la herramienta de texto en Photoshop, si yo hago clic sin más y me pongo a escribir, así, el texto es completamente libre, esto es lo que se llama un objeto de texto, y se acaba saliendo del documento, ¿no? Entonces tengo que pulsar Enter cada vez. Bueno, esto es ideal para escribir un rótulo, pero no para escribir un párrafo. Si quiero escribir un párrafo, lo que tengo que hacer es clic y arrastrar, y esto crea una caja de texto en la cual el texto que yo escriba se amolda al tamaño que yo le dé a esta caja de texto, ¿vale? Por tanto, para crear un texto como el que tengo aquí, no hagáis un simple clic y escribáis salto de línea, hacéis un rectángulo y escribís dentro, y de esta forma es mucho más práctico. Bueno, aclarado esto, primero voy a explicar cuál es la solución que yo le propuse a este pobre hombre que tuvo la mala idea de confiar en mí para plantearme la consulta. Voy a ampliar un poco para que veáis mejor el resultado. Yo le dije que se fuera a ventana, párrafo, donde de todas formas tendremos que venir, y en ventana párrafo que hiciera clic en este icono y seleccionara puntuación latina fuera de margen. Cuando hago clic aquí, si os fijáis en los guiones, ¿veis? Esto es antes, después, los guiones se mueven y el resto de texto queda así como indentado, pero no es exactamente, no es para nada lo que queremos hacer. Además, no solo los guiones se salen de la caja de texto, también si yo pongo aquí unas comillas en Singer Morning, también las comillas se salen. Esto es, voy a cancelar, esto es porque, como vemos en esta página de Adobe, todos estos caracteres, al elegir la puntuación fuera de margen, se desplazan fuera del margen de esta caja de texto. Y esto, como digo, puede ser un recurso estilístico para configurar el texto, digámoslo así, ¿no? Pero no es la forma de crear esta estructura que queremos crear, así que vengo aquí y me aseguro de que esté desactivado. La forma ideal de crear este efecto sería utilizando estos parámetros de aquí, que son sangrías e indentaciones. Antes de seguir, otra aclaración. Vais a ver que yo todo el rato trabajo con píxeles aquí y aquí. Creo que por defecto en Photoshop viene en puntos, que es otro formato. Si lo queréis cambiar, se hace desde Edición, Preferencias, Unidades y Reglas, y aquí lo podéis cambiar entre píxeles y puntos. Píxeles son pues realmente lo que hay en la imagen, y puntos es una medida física que sirve para asegurarnos que luego al imprimir o al verse en pantallas de cierta densidad de píxeles, pero sobre todo al imprimir, que va a tener un tamaño físico concreto. Pero bueno, tampoco es muy importante, lo podéis hacer en píxeles, en puntos, como os dé la gana. Entonces, para conseguir el efecto que estamos buscando, como decía, tengo en primer lugar que seleccionar estos tres bloques de texto. Y ahora vengo a estos parámetros de aquí. El primero es sangría en margen izquierdo. Vengo y le doy, por ejemplo, 60 píxeles. Y con esto desplazo estos tres bloques hacia la derecha.
Sin embargo, al hacerlo, la primera línea, con el guión incluido, también se ha desplazado. Esto lo puedo resolver con el segundo parámetro, que es sangría en primera línea. Si vengo aquí, le puedo dar un valor positivo, con lo cual todavía se me iría más a la derecha, o un valor negativo, que es lo que me interesa. Si le pongo menos 60 píxeles, ¿veis? Ahora ha retrocedido la línea, demasiado. Pero si le pongo menos 30 píxeles, pues yo creo que así la cosa ha quedado perfecta. Bueno, acepto. De momento la cosa, ¿veis? Ya ha mejorado sensiblemente. También querría separar un poco estos tres párrafos, estos tres bloques de la parte de lo que yo llamo el texto principal, que es esto y esto, para lo cual puedo utilizar esto que tengo aquí, que es añadir espacio antes del párrafo o añadir espacio después del párrafo. Yo lo voy a hacer con añadir espacio después del párrafo. Me vengo al párrafo previo, le digo 20 píxeles de separación y me vengo aquí y le digo también 20 píxeles. De nuevo, si utilizáis puntos, pues podéis poner el valor de puntos, ir probando hasta que os quede como os gusta. Y también para crear separación entre cada bloque, le voy a poner 10 píxeles. 10 aquí y 10 aquí y ya estamos. Bueno, con esto la cosa ha quedado ya bastante bien, pero en este canal ya sabéis que para mantenerse en la cresta de la ola siempre intento ir un poco más allá, así que podemos justificar el texto. Justificar el texto es hacer que quede cuadrado por los márgenes. Para ello, también desde el panel párrafo, tengo estos iconos que veis aquí, que me permiten justificar con distintas opciones para la última línea. Yo le doy al primero, justificar con última línea a la izquierda, y me crea esta justificación. Con un pequeño problema, que es que ahora queda un poco raro que por la derecha no esté indentado. Ahora lo arreglamos, pero antes un pequeño consejo: cuando utilicéis justificación, probad a venir aquí y seleccionad modo de composición multilínea en vez de línea por línea, porque el modo de composición multilínea, sin entrar en mucho detalle, evalúa todo el texto a la hora de crear estas separaciones para cuadrarlo todo con el justificado y suele dar un resultado un poco mejor. Le doy y no cambia mucho, pero es mejor. Por cierto, otra cosa que no he dicho que tengo desmarcado, pero creo que por defecto viene marcado, es la casilla separar. Esto es lo que crea guiones, ¿vale? Como este de aquí, este de aquí. A mí no me gusta, así que lo tengo desmarcado para que no aparezcan. Bueno, decía que ahora por la derecha no me gusta que los bloques de guión queden al mismo nivel que el texto principal, pero afortunadamente la otra caja que tengo aquí, el otro parámetro, me permite resolverlo. Sangría en margen derecha. Vengo aquí y le pongo, pues por ejemplo, 60 píxeles y la he cagado porque no he seleccionado antes el texto. Tengo que venir al texto, seleccionar lo que quiero indentar y ahora sí vengo a 60 píxeles y me lo ha indentado por la derecha, ¿no? Así que hasta aquí perfecto. Esto es sangría en margen derecho. He dicho antes margen derecha, ya no sé ni lo que me digo. Bueno, acepto. Puede parecer que está todo perfecto, pero con todo esto de la justificación he introducido un pequeño problema. Y es que ahora, si os fijáis, aquí él y el guión están separados y la cosa queda fea, no queda bien. Aquí también ocurre con el sinvergüenza y canallas, no se nota tanto, pero ocurre. Sin embargo, en un vídeo reciente aprendimos lo que era el kerning, la separación entre un par de caracteres, entre un carácter y otro. Para ello puedo situarme entre los dos caracteres, vengo a carácter y aquí tengo el valor de kerning. Puedo escribir aquí un valor, por ejemplo, si le pongo 800 y os fijáis aquí en la separación entre el guión y él, le meto 800. Toma ya, le he metido un kerning exagerado, que es lo contrario de lo que quiero hacer. Pulso control Z. Yo creo que lo más fácil es usar el truco que vimos en aquel vídeo, que consiste en mantener pulsada la tecla Alt en Windows o bien Opción en Mac, y ahora con las teclas del cursor izquierda o derecha puedo acercar o separar estos dos caracteres. Lo acerco más o menos aquí. Bueno, yo creo que así está bien. Me vengo aquí abajo a este otro, también lo ajusto a ojímetro. No me gusta hacer las cosas a ojo, pero no sé, a mí no se me ha ocurrido otra forma. Es la solución que se me ha ocurrido, y como que Photoshop tampoco es para escribir Don Quijote de la Mancha, si hay que hacer algún ajuste de estos a mano, no creo que pase nada. Le doy a aceptar y ahora sí, yo creo que tenemos un texto fantástico, si no fuera
que me ha desaparecido la parte final del texto y no me he dado cuenta, pero esto tiene fácil arreglo. Vengo aquí, estiro la caja de texto y me reaparece el texto que faltaba. Y con esto, pues bueno, le hemos podido dar formato al texto que al principio lucía así y ahora es muchísimo más legible y atractivo a la vista. Y con esto concluye el tutorial y pasamos a la parte de mendicidad de likes y suscriptores. Si os ha gustado o os ha parecido medio interesante, se agradecerá que le deis al me gusta, que os suscribáis si queréis estar al corriente de esta clase de historias y nada más, solamente daros las gracias por haber visto este vídeo y despedirme hasta la próxima ocasión.